estamos. Gracias nuevamente, defensora, por venir hasta acá. Estaba yo pidiendo el ejemplar de ayer porque estábamos haciendo un seguimiento a las últimas reuniones, a las últimas novedades, a los cuestionamientos también que se están recibiendo. Cuéntenos un poquito cómo está el clima, cómo han comenzado los trabajos de investigación. Ha llegado ya un equipo, entiendo, bastante numeroso para hacer la investigación de estos hechos sucedidos el año pasado. Cuéntenos un poquito las últimas novedades, defensora. Bueno, buenos días, muchas gracias por el espacio, poder compartir con ustedes y con todos los que siguen este programa. No nos extraña el ambiente que se está generando, mas sí consideramos que las observaciones, especialmente desde servidoras y servidores públicos o líderes políticos, tendrían que ser un tanto más ajustadas a la realidad y con información certera sobre el trabajo que va a realizar ese grupo de expertos. Háblenos, ¿qué es el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes? Exactamente. El GIEI nace para Bolivia. El GIEI Bolivia nace como consecuencia de las graves violaciones a los derechos humanos encontradas. Para ir al inicio, ¿este grupo de investigaciones de expertos independientes forma parte de la Comisión Interamericana? No. Ese es un error y que se está cometiendo mucho en medios de comunicación y también por parte de autoridades estatales. Ese mecanismo, que sí viene a raíz de un acuerdo entre la Comisión y el Estado boliviano, es un grupo independiente, inclusive de la misma Comisión Interamericana. Su forma de funcionamiento, su plan de trabajo, las resoluciones o las recomendaciones que ellos van a emitir están en relación GIEI Bolivia, Estado boliviano. La Comisión Interamericana ahí no tiene una petición, una solicitud de por medio, una obligación en la que vaya a hacer un seguimiento al Estado boliviano, no. Este es un acuerdo del GIEI Bolivia con el Estado boliviano. Ese es un poco el marco de acción. ¿Y cuál sería entonces la relación? ¿Por qué esta confusión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Porque y a su vez la OEA, porque también se han escuchado voces sí. políticas que dicen, ¿por qué viene el GIEI? ¿Por qué no traen a la OEA? Pero en verdad hay que explicar los lazos de familia que por hay, supuesto. A ver, primero que la OEA como tal no es un organismo de derechos humanos, no pertenece a un sistema de protección de derechos humanos, y evidentemente las últimas actuaciones del secretario general están totalmente alejadas de un organismo de derechos humanos o de respeto a un organismo de derechos humanos como es la Comisión Interamericana. Ahora, eso por un lado. Entonces la OEA no tendría nada que hacer en términos de derechos humanos en nuestro país respecto a lo que sucedió en Bolivia. Pero sí respuesta. Es el marco paraguas para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, pero sigue siendo una instancia independiente la Comisión, de la misma OEA, en cuanto a sus definiciones, más allá de los intentos de injerencia que ha tenido el secretario general respecto a la Comisión. Pero hay un lazo de familia. Claro, sí hay un lazo institucional, pero igual se mantiene la independencia y creemos que eso hay que valorarlo por lo menos en los últimos tiempos. De acuerdo. Ahora, la comisión cuando llega a Bolivia en noviembre del año pasado y hace una recolección de información donde se entrevista con el gobierno transitorio, con las autoridades de las fuerzas del orden que en ese momento habían ejecutado las masacres o bien generar las operaciones conjuntas. De hecho, a solicitud del gobierno transitorio, ¿verdad, defensora? Sí se hace, pero como consecuencia de toda la información o de todas las conclusiones que había logrado recabar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí existe un informe preliminar de la misma comisión que señala o recomienda al Estado, sugiere al Estado que era necesaria una investigación sobre todo lo que había ocurrido en nuestro país. Y ahí se activa este mecanismo que es muy novedoso en el sistema, no es que se lo haya utilizado de forma reiterada. Yo recuerdo por lo menos un caso muy emblemático, es el caso de Yotzinapa en México, que por la complejidad del caso, por las gravísimas afectaciones a los derechos humanos, pues la comisión señala al Estado mexicano y le dice, este mecanismo le va a ayudar a usted a investigar. No necesariamente haber una respuesta macro del Estado, pero sí haber los responsables dentro del Estado boliviano y la identificación de violaciones a los derechos humanos. Ahora, es el gobierno transitorio quien arma el marco del acuerdo entre el gobierno
entre la Comisión Interamericana y el gobierno para que llegue este GIEI independiente de la Comisión. Inclusive, el gobierno transitorio, después de firmar el primer acuerdo, comienza a generar los primeros obstáculos para la llegada del GIEI porque no había dimensionado el grado de independencia, el grado o el alcance del trabajo de ese grupo de expertos que podría generar una responsabilidad a las autoridades de ese momento, y empieza a poner obstáculos. Yo recuerdo en marzo, con eso déjame terminar, y es en marzo donde el mismo gobierno transitorio le pide al GIEI Bolivia que no se considere el informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde ya se señalaban las violaciones a los derechos humanos. ¿Cuál es el argumento para no considerar? El gobierno transitorio siempre ha querido rehuir de la responsabilidad que ha tenido y negar su participación en las violaciones que ellos han cometido. Otro argumento no, es un argumento político. ¿Cuál es el papel en este mapa que ya nos queda más claro? ¿Cuál es el papel del defensor, de la Defensoría del Pueblo? Nosotros somos una institución nacional de derechos humanos acreditada ante los sistemas como una instancia categoría A, es decir, que cumplimos todos los estándares internacionales dentro de este marco de protección, pero evidentemente nosotros no somos parte de la comisión como tal, no somos parte del sistema universal, no somos parte del GIEI, y esas instancias tampoco es que deban una relación con la Defensoría del Pueblo. Sí somos instancias o instituciones que naturalmente respondemos a los mismos objetivos, respondemos al mismo tipo de funciones y evidentemente a la misma naturaleza como instituciones nacionales y ellos internacionales de derechos humanos. En este caso del GIEI, nosotros prácticamente lo único que podemos ofrecer es como una institución cualquiera del Estado boliviano, la información que nosotros hemos podido recopilar, construir, hemos podido obtener durante todo nuestro proceso de investigación y informar todo esto, en este caso al GIEI, o si llegara a la Comisión Interamericana a través de una visita in loco, informarle a la Comisión Interamericana. ¿Han tenido reuniones? Claro que sí, claro que sí. Con el GIEI, este año sí las tuvimos la semana pasada, donde nosotros brindamos la información que conoce todo el pueblo boliviano, que está traducida en el informe Crisis de Estado, donde nosotros ya señalamos como Institución Nacional de Derechos Humanos la existencia de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en nuestro país, en un periodo diferenciado al del GIEI, por ejemplo. Nosotros hemos investigado entre el 21 de octubre y el 23 de noviembre. El GIEI, a diferencia, tiene un alcance de investigación del 1 de septiembre al 31 de diciembre del año 2019. Justo estaba buscando mi ejemplar de ayer, les leo, esto es noticia de ayer, en La Razón, dice: el GIEI indaga, Áñez demanda que dé la talla, es decir, siguen las manos políticas, acusaciones políticas, y esto es muy delicado, ¿no? Mientras los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostienen una agenda ininterrumpida en sus pesquisas sobre las muertes de 2019, Yanine Áñez demanda a este organismo dar la talla en las investigaciones. Y aquí, como bien usted señala, se genera seguramente desde los medios esta confusión entre el GIEI, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuál es el papel de la Defensoría del Pueblo, dónde queda la OEA. Es un mapa que creo que tenemos que entender y atender también. Ese es el problema principal en este momento, y es la responsabilidad y las potestades que tienen cada una de las instancias del Estado en Bolivia y la manera en que se relacionan con este grupo independiente. En primer lugar, yo creo que es importante que el grupo sea independiente. Ahora, esa independencia es relativa, puesto que quien arma el equipo, quien convoca a los juristas que van a venir, y eso ya puede tener un sesgo en el sentido de con cuántos ojos miran la situación, con los dos o con uno solo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una cuestión importante, que debe ser independiente, por supuesto. ¿Quién es la contraparte de este grupo independiente aquí en Bolivia? ¿Con quién se relaciona? ¿Es la Cancillería? ¿Es el Ministerio de Justicia? ¿Defensora del Pueblo? No es. ¿Cuál es su contraparte? Ya, a ver, dos aclaraciones previas. Cuando la señora Áñez señala que debe dar la talla y hace declaraciones de ese tipo tan confusas,
Yo veo dos opciones. Una que trata de confundir a la población respecto al funcionamiento del GI, tomando en cuenta que es ella la que ha pedido que venga este grupo y es ella quien firme el acuerdo marco de trabajo del GI. Segundo, cuando se habla o se quiere generar como una confusión, una observación sobre la independencia del grupo del GI, habrá que recordar que la selección o la elección de estos 5 expertos ha pasado el filtro del gobierno transitorio. Inclusive, uno de los expertos fue cambiado a solicitud del gobierno transitorio. Es decir, que estas 5 personas que vienen por el GIEI han pasado los filtros del gobierno que en ese momento está siendo acusado por violaciones de derechos humanos, pero que ahora ha tenido que esperarse a que haya un nuevo gobierno para que pueda instalarse en Bolivia. Entonces, yo creo que aquí también hay que ser hay que generar una retrospectiva sobre cómo se conformó ese grupo de expertos. ¿Y nos puede dar tal vez una línea sobre el equipo y sobre todo sobre la cabeza del equipo? Bueno, lo que nosotros conocemos como Defensoría del Pueblo es que ese grupo de expertos fue elegido, fue seleccionado de una batería de nombres de personajes que son reconocidos a nivel internacional, que además son de distintas áreas de trabajo, sí, todas enfocadas a derechos humanos, pero con distinta expertise. Entonces, esta experiencia más el recorrido que han tenido en países diferentes al de Bolivia, en otros lugares, pues han generado esa posibilidad para que llegue a Bolivia. Ahora, lo otro es, ¿quién es la contraparte? La contraparte es el Estado boliviano. Ahora, ¿quiénes debemos colaboración? Es el Estado boliviano, integrado por las instituciones públicas y por las privadas, que eso también es parte del acuerdo que ha firmado el gobierno transitorio con el GIEI, de señalar que el Estado boliviano sea Defensoría del Pueblo, porque yo sigo siendo Estado como Defensora del Pueblo, sea Cancillería, Ministerio de Justicia, Fiscalía General, que no hizo nada durante un año por las investigaciones, sea cualquier instancia del Estado boliviano, tiene, no como contraparte, tiene la obligación de colaborar y facilitar toda la información para que este grupo recoja la información, tome la información y así pueda emitir un criterio y finalmente conclusiones y recomendaciones al mismo Estado boliviano, que el Estado además se ha comprometido para que sean vinculantes. ¿Cuáles las instancias, volviendo a la pregunta de Horst, porque no es el ministro de Economía, tendrá que ser de repente el canciller, o cuáles son los interlocutores principales, digamos, que representan al Estado boliviano? Yo reitero, en este caso el GIEI llega evidentemente por el tema de relaciones internacionales a través de todo el tema protocolar por Cancillería, y eso es cualquier instancia, cualquier organismo internacional. No hay problema. Ahora, la agenda interna dentro del Estado boliviano no la arma el gobierno, la arma el GIEI. Ellos deciden con quién se reúnen, cuándo se reúnen, qué le van a pedir al Estado, cuándo los van a convocar, con quiénes se va a reunir, etcétera, etcétera. ¿Ha habido una fase preparatoria del grupo anterior o llegan directamente y aquí empiezan a improvisar cómo se van a organizar en las audiencias? Yo creo que por la expertise y por el profesionalismo que ellos tienen, sería un poco prejuicioso pensar eso. Evidentemente ellos tienen una fase previa de preparación, han revisado la información que ya se tenía sobre Bolivia pública, tanto del lado del gobierno como del lado de la sociedad civil, de las distintas instituciones, y a partir de eso ellos armaron una agenda y pudieron llegar hacia el país y poder ejecutarla. Ahora, ahí sí, nosotros sí observamos que Cancillería, obviamente por el conducto de relaciones internacionales, hace el contacto, pero también la policía, en este caso el Ministerio de Gobierno, está generando una suerte de seguridad. Para nosotros y personalmente para mí como defensora un tanto excesiva en este momento, pero sí entendemos que están haciendo el acompañamiento, pero como parte del protocolo. Horst hace seguimiento de los temas más urgentes al país. ¿Ha hecho algún seguimiento a la conformación de este equipo? ¿Qué datos tiene? No lo he hecho, lamentablemente no he tenido tiempo en este último periodo. No conozco ni siquiera cuántos son, creo que son 5 los que han venido y de qué origen, etcétera, porque eso influye. En los organismos internacionales hoy en día es frecuente crear grupos
de investigación independiente, porque siempre hay controversia, conflictos, etc. Y estos grupos independientes tienen que ser seleccionados y armados de común acuerdo con el Estado. Exacto. Entonces, uno ha sido impugnado, se dice. Sí, nos explica la defensora del gobierno transitorio. Anterior, sí. Y con este gobierno ha tenido que haber, digamos, una segunda aceptación, no sé si la palabra es la correcta. No. En marzo, yo recuerdo que en marzo el grupo ya tenía que haber sido implementado, antes de marzo, tenía que haber sido implementado en Bolivia. Y el gobierno transitorio esperó un día o 2 días a la llegada del grupo de los 5 expertos que estaban en ese momento y observó a uno de los 5 miembros. Eso implicó que no llegue el grupo de expertos. Ese era el único objetivo que tenía el gobierno, que no llegue el grupo de expertos. Después de eso ya... Desde marzo. Sí. Es que el acuerdo pasa desde diciembre más o menos. El primer acuerdo empieza en diciembre. Ellos ven que va a haber la conformación, no hacen observaciones al grupo de 5 expertos, están a un día o 2 días de llegar a Bolivia y es la primera observación a uno de los expertos. Se hace el cambio del 5º experto y se arma una nueva fecha que iba a ser, si no recuerdo mal, para junio o julio la llegada a Bolivia. Con la pandemia, más la falta de colaboración por parte del gobierno transitorio, no se llega con ese grupo nuevo de 5 expertos. Se esperaba que llegue para octubre antes del proceso eleccionario, se vuelven a poner obstáculos, no llegan para esta fecha y tiene que haber cambio de gobierno para que finalmente pueda ingresar el grupo de expertos que ya había sido pactado con el gobierno transitorio. Ahora, no se hace una revalidación o una especie de segunda fase de aprobación. En el actual gobierno, ¿quién está atendiendo? ¿Qué autoridad es la que está atendiendo de manera más frecuente? ¿Usted tiene esta información? Entendemos que es Cancillería, yo les digo por el tema protocolar y también por la naturaleza de las investigaciones que van a realizar, tendría que ser el Ministerio de Justicia. Pero nosotros no visualizamos como Defensoría del Pueblo una instancia estatal que esté agendando, que esté haciendo esa contraparte como Estado boliviano. La ONU también ha planteado instalar en el país una oficina de la alta comisionada. Jorge, ¿cómo está viendo, por otro lado, el seguimiento de la ONU, el papel de la ONU en este último tiempo y en esta transición? Yo creo que la ONU ha jugado un papel importante desde el mes de octubre del año pasado hasta hoy, y el hecho de que haya mandado una persona que va a explorar la posibilidad de crear una oficina permanente de los derechos humanos de las Naciones Unidas. ¿Por qué se da esto, Jorge? El país está en una situación, o estuvo y está saliendo de una situación sumamente conflictiva, donde las violaciones de los derechos humanos son recurrentes en diferentes circunstancias, pero no solamente la violencia por conflictos, llamémosle sociopolíticos, sino también este tema tan delicado de cada vez mayor violencia contra la mujer. El número de feminicidios en Bolivia es demasiado alto como para dejarlo pasar y por lo tanto se necesita un seguimiento y una interpretación adecuada. ¿Qué es lo que está ocasionando este aumento desproporcionado en términos de comparación con otros países de los feminicidios? Pero al mismo tiempo hemos tenido hechos de violencia en varios momentos desde el mes de octubre, noviembre del año pasado. Después hemos tenido en el mes de junio, creo que han sido los bloqueos estos que han ocurrido en el país. Ha habido otros enfrentamientos también en cierto momento. Entonces, creo que se justifica y es una buena noticia que Naciones Unidas explore la posibilidad de tener una oficina propia sobre derechos humanos. Aquí otra vez esta oficina propia, ¿cómo cohabita con lo que ya tenemos de Naciones Unidas en el país? ¿Me ayuda un poquito ahí, defensora? Bueno, el sistema de Naciones Unidas como sistema no sé de Bolivia, más allá de que durante el último año la situación de conflictividad haya generado como un distanciamiento, ¿no?, de lo que estaba pasando en la agenda pública. Evidentemente lo que ocurrió entre octubre y noviembre del 2019, si bien contó con una ausencia por parte del sistema en cuanto a lo que estaba pasando en Bolivia, sí fue muy saludable que se tenga que enviar a una persona por la alta comisionada de las Naciones Unidas, porque se vio y se entendió en Ginebra que lo que estaba pasando en Bolivia era realmente grave. Además, yo quiero hacer una alusión porque
la primera persona que llega de esta misión llega a días de la primera masacre. Se llega justo, creo que llega entre el 11 y el 12 de noviembre. Entonces sí hubo una persona dentro de Bolivia que pudo observar y ver lo que estaba pasando y poder reportar esto hasta Ginebra, porque no estaba saliendo información aparentemente en ese momento, en ese sistema. Nos parece importante siempre poder robustecer todos los ámbitos de protección de derechos humanos dentro de nuestro país. Consideramos como Defensoría del Pueblo que el proceso de pacificación recién ha comenzado de forma más honesta hacia la población con el proceso eleccionario, porque eso ha generado como volver a un marco de constitucionalidad, a un marco de legalidad, de límite a los órganos de poder, pero es una tarea que todavía tiene mucho camino por recorrer. No es una tarea fácil, no es una tarea que se vaya a lograr con una emisión de una norma, con un decreto supremo, con el fortalecimiento financiero a ciertas instituciones, no se lo va a lograr. Es un tema estructural. Yo creo que el problema, la crisis que hemos enfrentado en 2019 ha develado fracturas dentro del tejido social boliviano que han estallado en una confrontación o una polarización. Pero eso hay que trabajarlo a través de prevención, a través de educación, a través de trabajo en comunidad, de trabajo en municipios. Necesitamos en algún momento volver a vernos como bolivianos, seamos Collas, Cambas, Chapacos o de cualquier lugar del país, como iguales y respetarnos así. Y seguramente el alto comisionado ayudará. Sí. Pero va a ayudar también que la sociedad civil reorganice las instancias que había, la Asamblea de Derechos Humanos, la Comunidad de Derechos Humanos y varias otras ONGs que están presentes en el espacio boliviano y que han tenido un desempeño en el último tiempo que deja mucho que desear, incluso porque han visto entorpecida su función precisamente por las intromisiones, digamos, desde el poder. La Asamblea de Derechos Humanos, que era una instancia muy importante, ha sido dividida. Lo mismo la Comunidad de Derechos Humanos. Entonces se ha tratado de crear instituciones paralelas más próximas a el sistema de poder que ha regido en el país en el Ha pasado. sido dividida, añado esto, o se ha dividido, y también hay instancias que se han politizado, tanto dentro de las instituciones que no deberían estar politizadas, como en estas que, digamos, puedan ser más permeables. A mí se me ocurre, y un poquito añado a esto que dice Horst, en defensa de la institucionalidad, si bien hemos salido de este proceso tan violento, tan duro, de tanta ruptura con este vacío de poder, en fin, siento también que la justicia permite, en cuanto llegue el gobierno transitorio, que salgan de la cárcel Hugo, Paco, Luis, y entran en la cárcel Juan, Pedro y Toribio. Y cuando hay cambio de gobierno dentro de ese mismo sistema judicial, que en sí no ha tenido cambios trascendentes, entran a la cárcel los otros, se acusan. Es decir, parece como como el gato y el ratón, que de pronto unos entran a la cárcel, otros. Sé que es más complejo que lo que estoy diciendo, estoy haciendo una caricatura, pero es para expresar un poco una preocupación de manoseo institucional, que yo sé que no tiene que ver directamente con la Defensoría, pero sí tiene que ver con una preocupación defensorial de protección de un ciudadano que está siendo, que no está teniendo la atención del Estado de manera justa, ¿no? Hoy los unos, mañana los otros, al margen obviamente de las grandes violaciones, ¿no? Hay un tema político también. Yo creo que hay un gran tema de justicia, donde obviamente hay masacres que tienen que dar un resultado, que tienen que ser investigadas, pero también hay un cambio político que de pronto hace que llueva sobre los que ayer vivían el sol y viceversa, ¿no? Esto también nos tiene que preocupar, ¿no? Yo creo que a ambos. Siempre es bueno encontrar equilibrios en la sociedad, y más allá de la partidización, la ideologización, etcétera, o la línea que las personas puedan seguir, las instituciones tendrían que pervivir a esto. Particularmente, sí considero como Defensoría del Pueblo que ante las violaciones que se han sufrido en octubre y noviembre del 2019,
ante las gravísimas, lo menos que podía hacer una institución de derechos humanos era indignarse, lo menos. Pero bueno, más bien yo creo que Bolivia ha tenido la fortuna de contar con una mirada más internacional. Ha sido la clínica de Harvard, ha sido Human Rights, ha sido Amnesty, quienes desde sus voces, particularmente a nosotros como Defensoría del Pueblo, han generado como un acompañamiento en esta denuncia contra un gobierno como el de la señora Áñez. Más aún cuando las operaciones conjuntas que en su momento, nosotros lo hemos dicho en nuestro informe, eran necesarias, eran urgentes por un tema de inseguridad que había en la población lo estaba pidiendo, pero una institución de derechos humanos no podía callar ante la desproporción, ante el abuso, ante la forma en cómo se estaba saliendo del marco legal constitucional de derechos humanos, de la sana lógica, del respeto al ser humano. O sea, lo menos que se podía hacer, reitero, era indignarse. Y ahí sí yo quiero reconocer el trabajo de las instituciones de derechos humanos internacionales que acompañaron al pueblo boliviano, y es necesario en esa línea recomponer y fortalecer la sociedad civil dentro de nuestro país, que seguramente en su momento se vio también de alguna forma arrinconada, hubo mucho miedo en ese momento, nosotros también tuvimos miedo, pero bueno, había que cumplir un rol. En cuanto al sistema de justicia, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que si algo nos ha demostrado este momento, este año, era que las instituciones podían ajustarse a su mandato y a su rol constitucional. El sistema de justicia no está observado el día de hoy, no está observado durante el gobierno transitorio, el sistema de justicia está observado por décadas. El sistema de justicia nace dentro de la Constitución en 1800, observado por su falta de independencia, por su falta de credibilidad, porque no responde a ningún tipo de demanda del pueblo, no responde a la señora que está yendo a peregrinar por una asistencia familiar, no responde al señor que está peleando por un predio, porque está peleando con los loteadores, y definitivamente no responde cuando hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Pero cuando hay un gobierno, estoy pensando, no sé, en declaraciones de Murillo que han sido tan citadas, que dice, se va a hacer justicia, se está haciendo justicia. Y cuando viene otro gobierno, ahí está la justicia del MAS, la justicia que obedece al MAS. Entonces, cuando uno está en el gobierno, la justicia es la justicia. Y cuando uno no está en el gobierno, la justicia responde a fuerzas del MAS y viceversa. Así y también voces masistas van a decir, no, esta es la justicia que fue manejada por un gobierno transitorio de tales características. Pero más allá de la calificación que pueda hacer una autoridad gubernamental o una ex autoridad gubernamental, más allá de la calificación, ¿quiénes son los actores principales para generar ese tipo de opiniones? Cuando veo un fiscal general que hace un cambio de timón de acuerdo a cómo está yendo el poder, o sea, eso es demasiado evidente, ¿alguien lo va a poder negar? Cuando un fiscal general está pidiendo una medida cautelar para que una instancia internacional le obligue al Estado, ¿a quién le va a obligar? Al mismo fiscal general a que se genere una protección. ¿Eso qué significaba? Que no era capaz de ejercer o de activar los mecanismos internos para proteger a la gente. Entonces, ¿cuál era la situación del resto de personas? Bueno, es lo que se trata de corregir, creo yo, con esta reforma que va a empezar, ¿no? Ojalá empiece. Ojalá empiece, yo creo que hay que poner... De hecho, el ministro Lima ha llamado a gente que ya está haciendo diagnósticos a fondo, como Rodríguez Belcé. ¿Le da esperanza a esta idea, Horst? A mí me parece bien el procedimiento, que es, en primer lugar, establecer una comisión de notables, entre comillas hay que poner eso porque debería ser más bien una comisión de gente muy profesional, muy experta en esta materia. En todo caso son por de pronto independientes o con una trayectoria que muestra un mérito, una calificación, un juicio que traen en su ejercicio profesional, en su ejercicio jurisdiccional, que los califica como adecuados para formar una comisión que va a hacer las recomendaciones. Y ahora lo que viene en segundo término es la elaboración de la propuesta para hacer la reforma, que está en discusión si se abre o no se abre la Constitución. Tiene sus riesgos abrir la Constitución, pero creo que el tema es tan de fondo
que habrá necesidad de cambiar la Constitución, unos 7, 8 artículos se han mencionado, para poder empezar desde abajo todo el proceso de adesentamiento de la justicia, que ha sido muy poco coherente en el pasado. El mismo juez hace fallo en una dirección y después hace fallo en otra dirección, lo mismo ocurre con los fiscales, etc. Entonces, yo creo que estamos empezando con buen pie. Lo que vaya en el camino, que va a durar bastante, esperemos. La que parece una decisión apresurada es la de hacer un referéndum junto con las elecciones subnacionales. Eso me parece a mí que es mezclar otra vez intencionalmente resultados políticos con resultados de constitución de gobierno. Esta reforma judicial, yo me imagino que no es un proceso que va a concluir en 3 días. Tenemos un equipo que, yo coincido con Horst, da buenas señales, pero me imagino que va a más largo plazo, que hay que ver qué se hace con las elecciones también de las autoridades judiciales. ¿Cuáles serían los principios que desde la Defensoría se puedan recomendar para intervenir, para acompañar más bien un cambio de este sistema judicial que ustedes saben que es uno de los principales obstáculos para que no se cumplan los derechos de ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Para empezar, yo no estoy de acuerdo con el término de notables, porque siempre genera un distanciamiento entre los que van a hacer una reforma y la población, que es la que acude todos los días al sistema de justicia. Segundo, es importante la expertise técnica, la experiencia que puedan tener, el grado de profesionalidad de quienes vayan a plantear la reforma, pero no puede estar alejado de la problemática que tiene el ciudadano que vive en Porongo para acceder al sistema de justicia. No se puede. No podemos generar un sistema de justicia que no hable de que en Bolivia solo tienes 10% de presencia de institutos de investigación forense en municipios del país. 10%, 90% no tiene acceso al sistema plenamente. Entonces, esos temas son de la realidad y esos temas solamente y en muchos casos lo sabe más la población. Lo otro es, yo creo que una reforma constitucional es importante para una reforma de fondo en el sistema judicial, pero no necesariamente es la única. Nosotros, por ejemplo, como Defensoría del Pueblo, ya por el año 2016, 2015, veíamos esa problemática. Un claro ejemplo de cómo no responde el sistema es que no hay nombramientos de jueces en provincias. Hay acefalías que te pueden durar 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año. Hay juzgados que funcionan para 2 o 3 municipios o 3 comunidades, un fiscal para 3 o 4 comunidades que tienen que hacer turnos. Entonces eso no es justicia. Entonces, y eso no pasa por una reforma constitucional, pasa por una reorganización y un aumento del presupuesto. Seguramente, pero antes de hablar del aumento del presupuesto, veamos en qué se está invirtiendo el presupuesto en el sistema de justicia. ¿Estamos invirtiendo en administrativos o estamos invirtiendo en jueces? ¿Estamos invirtiendo en fortalecer servicios o estamos invirtiendo en darle mejor oficina al juez? ¿En qué estamos invirtiendo? Y eso hay que debatirlo, y eso hay que abrirse. Ahora, ¿usted aumentaría el presupuesto? Sí, ¿Le parece que considerablemente. El presupuesto del sistema judicial en Bolivia es ínfimo en comparación internacional y dentro de lo que se destina a otros ítems, a otras funciones gubernamentales. El presupuesto es absolutamente insuficiente. Y esto de repente y además está mal repartido. O sea, sí, tal y como esto se puede hace, generar corrupción, ¿no? obviamente, Es decir, pues, un juez mal pagado es un exactamente, juez vulnerable, ¿no? al igual que un policía mal pagado. Defensora, usted se ha referido en las últimas horas a informes del IDIF y lo ha hecho de manera muy crítica y ha recibido una respuesta también. ¿Nos puede comentar un poquito más? Una respuesta poco seria y lamentable de un director de un instituto de investigaciones forenses que al menos podría haber sido más seria. ¿Cuáles son los cuestionamientos principales? Básicamente lo que el IDIF o el director del IDIF ha hecho es ir a defender a Sumay, decía el fiscal general, y tratar de hacer lucir los avances que ha podido tener la gestión del fiscal general en relación al IDIF, sin tomar en cuenta que las observaciones que nosotros hacemos como Defensoría del Pueblo no son a la autoridad, no es al servidor público, sino es
al servicio que presta el Estado para que las víctimas puedan acceder a pruebas periciales, a pruebas científicas, para poder llevarlas luego dentro de la investigación a un juicio. ¿De qué adolecen estos informes? De todo, de todo. Primero empecemos. 10% de los municipios llega a tener alcance el IDIF, 90% no los tiene. Alrededor del 50% no cuentan con la condición de infraestructura necesaria, cómoda para las víctimas, para que el médico forense pueda hacer su trabajo. Alrededor del 43% no cuentan con las RC, es decir, la cadena de custodia o los insumos para poder mantener las pruebas. Hay lugares en los que inclusive el lugar donde se hace la toma de pruebas, toma de testimonio, toma de pruebas, están dentro de lugares que son como mercados, es decir, con total falta de privacidad. ¿Tendrá que ver con el tema presupuesto otra vez? Tiene que ver con el tema presupuesto, sí, por supuesto que sí, pero también con una falta de mirada de que el IDIF tiene que servir a la población. Que el IDIF no puede aislarse y decir nosotros somos un instituto aparte de lo que es la administración de justicia y respondemos al requerimiento judicial o a la orden judicial. No. El 70% de detenciones preventivas que tenemos en Bolivia, que es vergonzosa para el Estado boliviano a nivel región, es causa del fiscal, del juez y de los peritos de nuestro país. Entonces ellos son parte del problema endémico de justicia. No se lo puede entender de otra forma. Yo reitero, ¿se necesita más presupuesto? Sí. Pero antes de darnos presupuesto, veamos dónde y en qué se está gastando el que tienen ahora. Creo que tiene que ver con una preocupación que ha planteado Jorge en un inicio, y es los feminicidios. Bueno. Mujeres que mueren en manos, en general, de sus parejas o exparejas o exmaridos, ¿no es cierto? Tiene que ver también con esto, porque cada muerte necesita un proceso de investigación que me imagino que no se completa de la manera eficiente, ¿no? Que se espera. Porque nuestro Ministerio Público es muy capaz para generar detenciones preventivas. Yo digo, el 100% de causas que ha de seguir, 70 las mete con detención preventiva. 30% es casos que llegan a tener sentencia, y ni siquiera sentencia firme totalmente, por un lado. Segundo, no solo el tema de feminicidios, a nosotros como Defensoría del Pueblo nos genera mucha preocupación el tema de violencia sexual. Ustedes recordarán el caso, por ejemplo, de Jerry Fernández, un caso donde el origen del mal de ese caso fue el tema de las pruebas periciales. Así es. El caso de la manada de Santa Cruz. Así es. ¿Cuál es el origen del problema? Las pruebas periciales. Entonces, que nos vengan a decir que tenemos un instituto que está mejorando, que se va a fortalecer, es pues una mentira a la población, porque la población cuando va al IDIF no encuentra eso. Y este último caso, Kushner, que también ha llamado la atención de la prensa, sentenciado a 30 años por feminicidio, y luego sale la autorización a una detención domiciliaria, pero ahora está en suspenso, es decir, al margen de ponerse uno de un lado o de otro. Lo que llama la atención es la nebulosa con la que se están dando decisiones en la justicia, ¿no? Y algo más de fondo. Tú tienes una persona que no tiene una sentencia firme y que está purgando ya una condena. Porque la detención preventiva es parte de la condena, por un lado. Y tienes una familia que está detrás del fiscal, detrás del perito, detrás del policía, ni siquiera pidiéndole, porque en ese momento a eso se denigra a las víctimas, ni siquiera pidiéndole una sentencia. Lo que se le está pidiendo es que no lo dejen en libertad. ¿Por qué? Porque saben que esta investigación sigue siendo como en esta nebulosa, no sigue siendo clara, y por tanto se vulneran los derechos del imputado, se vulneran los derechos de la víctima, no se llegan a esclarecer los hechos, los años siguen pasando y al final no se sabe qué es lo que puede pasar con estas causas judiciales. Kushner es un caso conocido, de esos son miles. Sí, hay 5 años, por lo menos 5 años en prisión, Kushner, pero quisiera pensar en esta otra ex autoridad militar que ya no está en prisión, que ha tenido la defensa del mundo militar, y a esto también quisiera dedicar unos minutos. Creo que al margen de la posición política, al margen de nuestro acuerdo, simpatía o no con el gobierno transitorio o con el gobierno hoy del movimiento al socialismo,
creo que podemos llegar a un acuerdo en que hay una crisis también dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de la policía, que ha jugado papeles relevantes y que tienen también responsabilidad en hechos, en capítulos violentos, porque son las dos fuerzas que tienen derecho al uso de armas, ¿no? Yo creo que la inseguridad es la característica básica que nos aflige a todos los bolivianos y que se expresa en diferentes instancias de la gestión gubernamental, de la gestión del Estado. Creo que la reforma de la justicia, del Ministerio Público, de la policía y de las Fuerzas Armadas son tareas urgentes en el país. Más urgentes incluso que otras que reclama la gente con más insistencia. Pero en este momento yo creo que empezar a reformar de tal manera que se recupere la confianza y la credibilidad en las instituciones es una tarea urgente. Y en eso tienen que coincidir todos, tanto oposición, gobierno, la sociedad civil, etcétera, ¿no? Y más todavía después de este año en el que hemos visto Fuerzas Armadas que han sugerido la renuncia de un presidente como tal. Yo creo que es algo que hay que terminar de indagar, porque a partir de eso han jugado un papel más político, lo propio con la policía, ¿no? Que hoy, yo lo decía en este programa, hoy en el Alto un niñito en un minibús ve a un policía y le dice motín, motín. Entonces, sí, y así sucede, y entonces la policía también está en cuestión, porque ayer se amotinaron. Y después de las elecciones hubo grupos que fueron a las puertas de militares a pedir un gobierno militar o a pedir que se amotinen, vuelvan a salir de rodillas frente a puertas policiales para que ya pues vuelvan a salir. Yo creo que eso rompe la autoridad de las fuerzas y la esencia de fuerzas militares, de fuerzas policiales, y lo pongo sobre esta mesa porque es usted la primera encargada de que mis derechos no cumplidos por este Estado sean cumplidos. Es usted como autoridad la que tiene que defender mis derechos como ciudadana ante el incumplimiento en primera instancia del Estado, ¿no? Claro, pero el garante de derechos siempre es el Estado. La obligación de protección y de ejercicio de derechos siempre es el Estado. Ahora, yo coincido... Y usted es el Estado también. Claro, pero el Estado en el sentido de las instituciones públicas competentes en el diferente marco de materias que puedan existir. Una Defensoría del Pueblo tiene una naturaleza de persuasión, de incidencia para que el Estado cumpla. Ahora, yo coincido en algo. Para recuperar el Estado de Derecho es fundamental la institucionalidad. Sí, claro. Es fundamental. Y eso se lo ha perdido. Ha habido casi una especie de tomar las instituciones como si fueran una casa propia, una casa particular, de utilizar el servicio público para venganzas, para causas personales, políticas, que le han hecho mucho daño. Ahora, a mí lo que me alarma, dentro de todo lo que señalaba, es la respuesta que han dado las Fuerzas Armadas respecto a obedecer órdenes. Sí, y eso se lo ha pasado muy de largo mediáticamente, y políticamente aún no hemos encontrado una respuesta por parte del gobierno boliviano. Nos alarma ¿por qué? Primero, el tema de traer discursos de que se puede reservar información, que se puede declarar confidencial información, que se va a clasificar y que no se va a entregar a nadie información por seguridad interna, en Bolivia no se le escuchaba desde la dictadura militar, de los 60 a los 80. Y eso lo han mantenido los militares hasta ahora, y la policía también. Lo segundo, que las Fuerzas Armadas quieran excusar su responsabilidad personal, no de la institución, personal, en señalar que obedecieron órdenes, eso no se lo escuchaba en Bolivia desde la dictadura militar del 64 al 82. Y aquí yo creo que también está denotando que hay heridas abiertas o permisibilidades que el Estado boliviano ha permitido para que lo que ocurrió del 64 al 82, por ejemplo, no todo haya sido llevado a un proceso judicial y se haya generado sanciones a responsables, y estén generando una suerte en ese momento en las instituciones o en algunos representantes de las Fuerzas Armadas de decir que pueden repetir un discurso que internamente, internacionalmente, no es aceptado y no va a ser de alguna forma tenido como una razón suficiente para eximirlos de responsabilidad. Y aquí con lo último,
creo que es importante que el gobierno diferencie. Una cosa son las Fuerzas Armadas, como institución del orden que tienen un mandato constitucional. Diferente es la responsabilidad que pudieron haber tenido algunos miembros que dieron órdenes, algunos miembros que obedecieron órdenes en violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Y esos miembros no pueden hacer a la institución, esos miembros tienen que ser puestos a disposición del sistema de justicia con todas sus garantías y sometidos para no seguir manchando la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, manchando la institucionalidad de la policía boliviana. Y creo que eso sí es algo que todavía el gobierno lo tiene pendiente y sería bueno aclararlo para que no se jale a las instituciones. La responsabilidad penal es personal, es de las personas. Nadie puede excusarse en órdenes ilegales e inconstitucionales. Hablando de lo que ha sucedido en este último año, quiero hacer referencia también a la Defensoría del Pueblo, porque hemos visto cómo en medio de ese estallido de violencia, de polarización, pero no solamente polarización, porque este no solamente es un país de personas a quienes les simpatiza o creen en el movimiento al socialismo y quienes están en alguna de las ramas de la oposición, tiene que ver también con un descalabro que hemos vivido donde entre policías, militares, un gobierno transitorio con algunas autoridades que han cometido excesos que se investigarán, que no lo digo yo, se investigará y se verá, pero entre policías, militares, no teníamos un gobierno electo en medio de la pandemia, el temor, en fin, la Defensoría del Pueblo ha sido también agredida. Yo me acuerdo que las instalaciones han sido tomadas por grupos ciudadanos, ustedes tienen fotos del momento, al mismo tiempo habían autoridades del gobierno de transición que en ese momento la han acusado a usted de prorrogarse en el poder, de tomar partido. Ha sido también gastada, astillada la credibilidad de la Defensoría. ¿Cómo se siente respecto de la institución después de un año tan duro? Han sido momentos muy complejos, pero entendemos que la historia nos ha colocado en ese tiempo, en ese momento, en este lugar. Autocríticamente, seguramente hemos tenido algunas omisiones o algunos errores, por supuesto que sí. Pero nuestro horizonte siempre han sido los derechos humanos, siempre. Y ante todo lo que ocurrió en ese momento, lo menos que podíamos hacer era continuar con nuestro trabajo más allá del acecho que teníamos por parte del gobierno. La primera acción que nosotros tomamos fue defender la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo. Yo recuerdo que a los pocos días de subir el gobierno transitorio ya recibíamos amenazas por parte del ministro de Gobierno. Amenazas contra nuestra vida, amenaza contra nuestras familias, contra nuestra integridad. ¿Usted las ha recibido? Personalmente sí. Personalmente sí. ¿Y qué hace en este caso la defensora? Me pregunto, porque uno si viola mis derechos, si un policía es abusivo con mis derechos, yo voy a su casa y le digo que me defienda. Y cuando usted se siente vulnerable, ¿quién la defiende usted? La institucionalidad misma. Y la fuerza para poder hacerle frente a esas autoridades y ese gobierno. Y en ese momento fue difícil. Y ahí yo sí quiero resaltar el trabajo o la mirada que hubo internacional. Y eso nunca lo voy a desconocer y lo voy a llevar hasta el último día de mi vida. Si no hubiera sido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nosotros, las y los defensores en la Defensoría del Pueblo, estábamos totalmente arrinconados. Yo recuerdo cerca de Navidad, ya no teníamos posibilidades ni seguridad para poder estar en las calles, no podíamos tener seguridad con nuestras familias. Se fueron momentos muy duros. Y fue la medida cautelar que nos otorgó la Comisión Interamericana lo que generó que el Estado, la policía, los grupos paraestatales que estaban con la policía en ese momento, algunos miembros militares también, cesen en eso. Se logró. Pero ahí, como tú dices, nosotros no teníamos posibilidad de quejarnos a nadie. Yo recuerdo que las pocas veces que le reclamaba al ex ministro de Gobierno, él solamente respondía con más amenazas y con... ¿Tenía contactos telefónicos? Por supuesto. ¿Cómo fue su relación en este año con el ministro Muriel? Después de noviembre, diciembre, todo fue decayendo porque lo que él quería en noviembre particularmente era un sometimiento de la Defensoría. Es decir, su reclamo principal era
que nosotros no debíamos hacer pública la información que teníamos sobre las muertes, sobre los heridos, sobre las detenciones, sobre la situación que pasaba en Bolivia. Lo segundo, que él no tenía idea de cómo era el marco. Poder, solamente el poder que estaban ostentando. Lo segundo era que debíamos pasar por los filtros del gobierno, de la presidenta Áñez, la información que se daba hacia los organismos internacionales. Evidentemente eso no iba a poder ser atendido porque nosotros somos una institución independiente. Y lo tercero era que él esperaba que nos alineemos y más o menos reconozcamos el trabajo que realizaba el gobierno transitorio y nos alineemos, como muchos lo hicieron, al discurso respecto a las víctimas y de la forma en cómo fueron las muertes. Usted no nace con el gobierno transitorio, antes estuvo con el gobierno del MAS. ¿Tuvo también intentos de atravesar la independencia que se debería tener en la Defensoría con el gobierno del MAS? Creo que hay que hacer una aclaración. No es que antes estuve con el gobierno del MAS o que luego estuve con el gobierno. Usted estuvo en la Defensoría también bajo el gobierno del MAS. Quiero decir, ¿qué diferencia ve y si con el gobierno del MAS todo funcionó bien y solamente hubo problemas con el gobierno transitorio? No. En el caso del gobierno del MAS, lo que nosotros tuvimos fueron dificultades para poder coordinar, para poder generar mesas de incidencia, de diálogo con algunas autoridades del Estado, especialmente justicia, para problemáticas que nosotros trabajamos. Entonces, en algún momento esto no fue muy bien recibido. La misma Asamblea Legislativa, yo solo un ejemplo. Nosotros presentamos un proyecto de ley para huérfanas y huérfanos de víctimas de feminicidio en junio del 2019. Hasta el día de hoy no ha sido tratado. Entonces, no había mucha voluntad para que el trabajo institucional pueda ser fortalecido, pueda tener incidencia en el Estado. Pero de esa falta de coordinación, de esa falta de respuesta, de esa falta de espacios, pasamos a un gobierno que no es que no nos generaba los espacios, lo que sí era amenazarnos y hostigarnos, entonces fue mucho peor. Actualmente como Defensoría del Pueblo, después de toda esta etapa, sí somos más rigurosos y exigentes en el respeto a la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo y entendemos que la actual Asamblea y el actual Gobierno entiendan la necesidad de tener una institución independiente, una institución que debe ser escuchada, que debe ser respondida en los requerimientos de información, en las resoluciones que va emitiendo, porque se lo hace a fin de mejorar la realidad de las poblaciones. Miren, solamente en los últimos meses nosotros hemos emitido informes para mejorar las inspectorías de trabajo, porque el tema laboral está terrible en nuestro país y no hay instancia que responda. Hemos emitido informes respecto al funcionamiento de las FELC-CBs, porque no han podido atender de forma diligente las violencias durante la pandemia. Hemos emitido informes respecto a lo que es el IDIF, porque no responde al sistema de justicia. Entonces, lo que nosotros esperamos aquí como Defensoría del Pueblo ya no es el espacio de coordinación, no esperamos que dejen de amenazarnos y agredirnos, esperamos que el marco institucional, como bien ha dicho, tan importante para el Estado de Derecho, prevalezca y se pueda trabajar como instituciones del Estado. Horst, ¿qué recomendaciones usted en su columna en La Razón ha hecho referencia varias veces a los principios institucionales hoy? Ya con un gobierno electo, pero saliendo de una etapa por lo menos debatible en términos de qué sostén constitucional tenían. Hoy con un gobierno electo, pero con una crisis también política, llamo crisis política a una polarización política. Es muy difícil hoy entrar en mínimos acuerdos entre hoy el movimiento al socialismo gobernante electo con el 55% y esas otras oposiciones que tienen su respaldo también en términos de votos, pero que están en una cancha muy difícil para lograr mínimos acuerdos. Hablo de esta crisis política, hablo de la crisis económica que también en esta ruptura, en estos cambios, ha encontrado fondos inesperados, más la pandemia que ha también violentado nuestra salud económica y sobre todo la de las bases, de los más pobres, son quienes hoy se ven más afectados, son los sectores más vulnerables. En medio de todo esto que hemos comentado esta semana, ¿cuáles serían, los principios para preservar esa institucionalidad y atravesar de mejor manera este tránsito de crisis político, económico y institucional también? Yo creo que como primera medida es necesario que tengamos una capacidad de
hacer funcionar las instituciones de acuerdo a sus principios y normas fundamentales. Además, ¿por qué? La Asamblea Legislativa no debe ser un lugar donde la mayoría se imponga sin deliberación con las minorías. En primer lugar, la Asamblea tiene que recuperar su rol de instancia suprema de la deliberación y el debate político. Y la fiscalización. Y la fiscalización también, que tiene que ocurrir, como ha ocurrido en el pasado en alguna ocasión, sobre todo en temas, digamos, presupuestarios, la aprobación del presupuesto, la aprobación de las reformas principales, una nueva estructura del sistema político en general. Pero eso no agota el otro componente de la vida pública, que son las organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que es imprescindible que se restablezca la capacidad de autonomía y de funcionamiento independiente de diversas instancias sobre medio ambiente, derechos humanos. ¿En cuáles está pensando en específico? Yo estoy pensando en las que teníamos en la Asamblea de Derechos Humanos, en la Comunidad de Derechos Humanos, en instituciones como las que defienden hoy en día el medio ambiente. UNITAS es una plataforma de muchas instituciones. Hay necesidad de hacer también, independientemente de la organización estatal, todo el trayecto de generación del censo lo antes posible. El censo es importante en el país para saber finalmente cuántos somos y cómo se distribuyen los grupos poblacionales entre urbanos, rurales, en las diferentes instancias, etc. Creo que además es imprescindible un acuerdo tripartito entre el Estado, los trabajadores y los empresarios en materia sociolaboral. Creo que es imprescindible dar lugar al funcionamiento de los medios, la bisagra entre el poder político, el poder... ¿Cuál es su percepción sobre el funcionamiento de los medios? Yo creo que hay, primero, ha habido una presión muy fuerte desde el Ministerio de Comunicación para alinear a los medios, utilizando el presupuesto, utilizando los recursos, pero también haciendo uso como gobierno de las instancias estatales de comunicación, como la radio, como la televisión, etc. ¿Está hablando del gobierno transitorio, del anterior, de este, no, de todos? del anterior, principalmente, que tenía un presupuesto, por ejemplo, en el Ministerio de Comunicación, que hacía irrisorio lo que tenía todo el sistema judicial en su conjunto. Entonces, el sistema comunicacional debe ser del Estado, lo cual incluye también a las instancias de la oposición en el Parlamento. ¿Y su posición del trabajo de los medios durante el gobierno transitorio? ¿Algún diagnóstico? Bueno, yo creo que ha habido medios que se han alineado desde un comienzo a favor del gobierno transitorio y estaban haciendo todo el trabajo pensando que alguna fórmula de la oposición iba a ganar el gobierno en las elecciones. Yo creo que lo que está faltando ¿Y eso no es periodismo independiente? No es periodismo independiente, por supuesto. Yo creo que ahí en los medios hay que diferenciar la prensa escrita, la televisión, la radio y las redes sociales. Y hay desequilibrios profundos en esa materia. Yo creo que ahora corresponde fortalecer medios, con una razón que ha hecho todo el esfuerzo de estar equidistante, digamos, en el ámbito político-ideológico, tratando de practicar la comunicación y la independencia en su juicio, a diferencia de otros que han hecho un claro alineamiento con cierta posición política. Eso todavía hay que trabajarlo. Las representaciones gremiales de los medios están en su peor momento, tanto la organización de la prensa, de la... Sí. Y el poder que tienen, estoy pensando en una columna que ha salido en La Razón, que la pongo sobre esta mesa, porque es un testimonio que no digo que sea el verdadero, pero es un insumo, donde se cuenta cómo Susana Rivero, después de la entrevista con Fernando Rincón de CNN, cuando Fernando Rincón arrincona en la manera de hacer la entrevista y le dice, responda a la pregunta, horas después
dice este testimonio, que yo lo pongo acá como insumo, horas después estaban en la casa de Susana Rivero, que estaba sola con sus hijas, y la gente averiando la puerta, queriendo quemar y gritando, responda a la pregunta y responda a la pregunta. Yo creo que estas son las consecuencias. Claro, ese es el periodismo agresivo, es el periodismo militante, el periodismo que trata de hacer sensacionalismo desde cierta posición, que es inadmisible que eso se traduzca después en conductas públicas influenciadas por una agitación. Ese ya no es un periodista, es un agitador político. Entonces, ahí hay necesidad de una reflexión también importante en el país sobre el rol de los medios y sobre todo, más que los medios ahora, las redes sociales, que son una cantera de extremismo, también, de violencia, ¿no? Incitación a la violencia, asumir, digamos, posiciones contra las instituciones establecidas, etc. Hay mucho que hacer en el país, sí, hay yo mucho creo que hacer y es... eso implica una cooperación entre lo público, lo social, lo político y el diálogo. Así es, y el aprendizaje, yo creo que es un año de crisis política, de crisis económica, de crisis pandémica, que ha arrastrado obviamente este desorden en la sociedad, desorden, violencia, enfrentamiento, ¿no? Que comienza en la política, sigue en la economía, alimentado por la pandemia, conflictos sociales, que nos tienen que llevar a una reflexión, a actores políticos. El más en gobierno, el más fuera del gobierno, el gobierno transitorio, las oposiciones hoy en día, los medios de comunicación, la Defensoría, el IDIF, los ministerios, la justicia, es decir, todos tendríamos que aprender de una lección, pero enorme en este año. Supongo que es una oportunidad para los políticos, en el oficialismo, en la oposición, para las instituciones, para los medios, de pensar dos veces, de pensar mejor y actuar hacia principios que enmarquen una Bolivia diferente, que no es la Bolivia que hemos vivido en estos meses. Este ha sido un año pésimo para la institucionalidad boliviana. Creo que el mes de diciembre debería ser la oportunidad para hacer ademanes, gestos, convocatorias para encontrar una manera de resolver los problemas en el país, que construyan cultura ciudadana, cultura cívica, que construyan cultura de defensa de los derechos humanos, pero sin que eso mismo se traduzca en actitudes, violencias, intolerancias, etc. El diciembre es una oportunidad normal para hacer un balance y hacer buenos propósitos para el próximo año. Sí, a mí la Navidad siempre me pareció ñoña, pero este año yo me voy a agarrar del espíritu navideño para desear un país mejor. Defensora, gracias por estar acá y su despedida. Muchas gracias. Yo quiero resaltar un concepto que se ha dicho mucho en esta mesa y es la institucionalidad. De verdad, como Defensoría del Pueblo, después de todo este año, creo que lo menos que se puede tener es esperanza en el gobierno, esperanza en los partidos políticos, en las agrupaciones ciudadanas, esperanza en todos los actores públicos, privados, sociedad civil, organizaciones, todas aquellas y aquellos que componemos el Estado Plurinacional de Bolivia, esperanza en que se puede ser mejores mujeres, mejores hombres, mejores seres humanos, mejores ciudadanas y ciudadanos, que se puede dejar en un Estado de Derecho a las instituciones que cumplan su rol, que hagan su trabajo, que le den las respuestas a las ciudadanas y los ciudadanos, y no tener que seguir enfrentándonos y confrontándonos. No es justo con el pueblo boliviano, no es justo con las niñas, con los niños, con las mujeres, hombres que viven en este país, no es justo con nosotros mismos. Realmente este pueblo tan valioso se merece días mejores. Y llamados del Estado, de las instituciones, darle posibilidades a esa esperanza. Gracias, Nadia Cruz, Defensora del Pueblo, por estar acá y por ayudarnos en esta reflexión. Gracias, Jorge Greve, por la amistad. Gracias. Este domingo usted ya tiene columna, tiene tema. No, eso normalmente lo hago el jueves en la mañana. Sorpresa, entonces.
para este domingo. Horst Greve está entre nuestros columnistas, edición que yo les recomiendo comprar. Nuestro plato fuerte lo imprimimos en domingo, en el caso de La Razón. El extra en el jueves es nuestro día estrella. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en este programa y por acompañarnos en nuestras ediciones de papel y en nuestra edición digital. Si usted quiere volver a ver este programa, está disponible en las redes sociales. The Best of, lo mejorcito, lo vamos a poner también en pequeños videos. Que tenga una bonita jornada.